Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo 26 de ¿Cuál es tu historia? El invitado especial de hoy es Esteban Martínez. Invité a Esteban porque Esteban es experto en hábitos, en liderazgo y en gestión escolar. Además, Esteban es emprendedor y también fundador de hábitosaldia.com. Así que te invito a conocer su historia. Mira, soy Esteban Martínez. Una presentación así como rápida, lo que te puedo decir, bueno, soy el fundador de hábitosaldia.com y por cosas de la vida me empecé a estudiar mucho sobre hábitos en la vida, porque yo apoyaba colegios, instituciones de educación superior y me di cuenta que la gente tendía en estos procesos de cambio a volver a sus viejos hábitos. Y ahí empecé como a estudiar mucho sobre esto y tuve la oportunidad de irme a estudiar afuera también. Y ahí fue donde creé Hábitos al Día. ¿Qué otras cosas te puedo contar? Mira, hoy en día tengo 36 años, estoy casado, me gusta mucho hacer deporte, tengo tortugas de agua, así que una es mayor que yo. eh, Soy el menor de tres hermanos y vivo en Santiago de Chile. Eso así como que te puedo comentar y de ahí los invito a todos también a poder ver en la página web, sobre todo el newsletter, hay muchos tips sobre esto y sobre esto me imagino también vamos a estar conversando ahora. Pero principalmente ese soy yo y hay algunas otras preguntas que te puedo ir comentando que de cierta manera van definiendo parte de mi identidad. Súper. Entonces, bueno, y ya para pasar directamente a tu historia, la parte, Ujú. digamos, medular del podcast, de este episodio, es... Siempre hago la pregunta de manera distinta, pero ¿cuál es tu historia desde cuando eras un niño y cuál fue esa evolución, la evolución vocacional que tú tuviste en tu historia hasta llegar a convertirte en el Esteban de hoy? O sea, tengo que resumir mis 36 años de historia. Ya, pues ahí démosle. Eh, Mira, así como en orden cronológico, lo que te puedo decir es que, bueno, soy el menor de tres hermanos Ujú. y somos tres hombres, lo cual igual hace que la dinámica tenga ciertos matices. Pero lo otro es que una diferencia igual importante es que yo tengo diferencia de 5 o 10 años, lo cual hacía que nuestros grupos de amigos fuesen distintos. Pero mis hermanos siempre me cuidaron mucho y yo puedo aprender de ellos tantas cosas como buenas que había que hacer, como, no como las que no había que hacer, porque yo veía cómo los retaban. Y por lo mismo yo era un cabro súper tranquilo, me llamaban viejo chico. Pero era principalmente porque tenía a hartas personas a quienes ver. Entonces imagínate, una persona que entra al colegio y tú veías a tu Mm. hermano como, no sé, voy a entrar en la tarde y mi hermano está entrando en la mañana y el otro ya está entrando a otro colegio. Después cuando estaba en la media ya tenía uno entrando a la universidad y el otro saliendo de la universidad o más o menos en los últimos años. Entonces como que Ujú. eso yo diría que me permitió aprender como súper rápido sobre como hacia dónde ir. Y siempre Mm. tuve mucha claridad desde chico por eso. Y lo otro es que mis padres me inculcaron mucho el deporte. Entonces yo soy juguito pelota. Jugaba, algo que me marcó mucho fue que yo jugué en la Universidad de Chile, era arquero. ¿Ya? Y era ¿Ya? arquero y estaba en la sub-12. Pero imagínate, en la sub-12 yo tenía 10 años, eso sí, era el arquero más chico, éramos cuatro. Y era súper competitivo, así como que iba 3 veces a la semana a entrenar y entrenábamos 2 horas, 3 horas. Nos hacían correr 10 vueltas a la cancha de fútbol a esa edad, interminable. Y tenía entonces muy buen estado físico, me gustaba así jugar mucho, me iba bien, pero después de la sub-12 era el peor de los arqueros, entonces me dejaron de la escuela y ahí me aburrí. Y me cambié al tenis. Mi padre había hecho que mis hermanos, mis dos papás ¿Cómo, habían hecho perdona, que mis hermanos jugaran cómo, tenis. cómo compatibilizaste el tema del colegio con estar en la sub Mi 12? mamá, mi papá trabajaba, mi mamá trabajaba en la casa y ella podía apoyar mucho a irme a buscar al colegio y llevarme a los entrenamientos. De hecho, yo fui en un colegio que se llama Francisco André Olea, que es en Mata con Serrano, y un Ujú. colegio particular subvencionado que tenía un índice de vulnerabilidad más o menos, no era muy bajo, era, era medio. Entonces, también tuve como ver ciertas realidades, que de hecho sobre eso después voy a profundizar más tarde, y
iba en un colegio que era media jornada. Cuando uno iba al colegio en la mañana de 8 de la mañana a 2 de la ¿Ya? tarde o de 2 de la tarde a 7 y media. Tuve varios años de mi vida así, no estas jornadas grandes, altas. Claro, Entonces de día cuando iba... completo, ¿no? Ahora, lo chistoso de esto fue que 2 años de mi vida tuve jornada completa, pero me tenían que sacar del colegio 2 veces a la semana más temprano, entonces no tenía jornada completa para poder ir a entrenar, y el Claro. otro día salíamos temprano, entonces la verdad es que la jornada completa en mi vida casi no la viví. Y eso me Súper. pasó un tiempo con el fútbol. Entonces me sacaban Mm, de clase para ir a jugar y después me tenían que conseguir los cuernos. Era la única forma. Y así se compatibilizaba, pues tenía la fortuna que en mi casa mi mamá estaba disponible para poder llevarme y teníamos auto. mm, Y después, en el otro año, por diversos motivos como que me aburrí y probamos con el tenis. Y en tenis me empezó a ir bien. Empecé a jugar tenis igual tarde, como a los 10 11 años, pero me ¿ya? empezó a ir bien y me pidieron entrenar los fines de semana. Empecé a entrenar en la semana, ¿no? A entrenar en el Estado Nacional. Y empecé a Ya. entrenar en la semana. Lo mismo no, me empezaron a sacar más temprano de clase. Así que así era mi vida. Pero algo que me pasó también es que en el colegio igual me iba bien. Ahora, ¿por qué me iba bien? Tenía dos hermanos que eran mayores que yo, que ya sabían los contenidos, entonces por cualquier duda me podían enseñar. Mi papá también, mi mamá también. Entonces siempre recibí mucho apoyo y lo otro es que me obligan a estudiar caleta. Entonces desde chico tenía Mm, hábitos de estudio. Pero algo que me causaba mucha curiosidad era que yo estudiaba y a mis compañeros como que les iba igual que yo y sin estudiar. Entonces como que mm, ahí dije, oye, acá algo raro pasa. Bueno, por cosas del destino, eso sí, después con el tiempo empezó a ir mejor. Aprendí cómo estudiar mejor también. Como yo creo que antes estudiaba mucho y ese tiempo que dedicaba no era muy efectivo. Después como en quinto, sexto básico, ya me empezó a ir mejor y de hecho me cambiaron de colegio, me fui al Instituto Nacional, colegio mm, público, pero claro. no tenía un índice de vulnerabilidad más bajo que el colegio que el que yo venía. Ya. Y ese es un cambio grande porque yo iba en un colegio que igual teníamos 3 cursos por nivel y pasé a uno donde éramos 17 cursos por nivel. O sea, ese colegio es una Mm. locura, tenía más de 700 compañeros. Imagínate estar en un colegio donde todas las semanas conocí a alguien. Es como raro. Bueno, así es. Si conocí, no sé si Oye, conocí gente de ese colegio, pero somos una plaga, si éramos 4000 en ese entonces. oye, Eh, pero Cosas y así esta, iban pasando, entonces ajá. así te puedo ir contando más partes de mi vida que... Y por ejemplo, cuando tú dices el que empezaste a estudiar mejor, ¿qué cambios hiciste como para que eso surgiera? Como en tu hábito quizás de estudio, la manera en cómo tú estudiabas. tomaba No mejor sé. atención en clase. Ah, ya. Ujú. Y lo otro que me pasó, pero que me fui más consciente a futuro, cuando entré al Instituto Nacional yo igual venía con buena base, particularmente en matemáticas. La Ya. profe Bolet, que fue la profe que tuve en quinto, sexto básico, era muy Ujú. buena. De hecho, eso después lo compartía con otros compañeros, que a todos les pasó lo mismo, porque yo venía de una escuela que llegaba hasta octavo, y yo me fui en sexto. Ya. Entré al instituto en séptimo. Y en el instituto, igual la exigencia en séptimo básico era como bien alta. Yo venía como con promedio, no sé, 6 7 y todos bajamos un punto, entonces bajaba 5 7. Claro. Eh, pero en matemática a todos les iba muy mal y yo era uno de los pocos que igual les iba bien con el profe que teníamos. Entonces, Mm. lo que nos pasó es que unos pocos tuvimos que empezar a enseñarle al resto. Y siempre me dediqué en el fondo a apoyar compañeros en matemática. Por ejemplo, ya tenía una meta en primero medio, no sé, tomaba 2 3 compañeros que les iba mal y la meta era que no repitieran. Ya. Y en tercero cuarto medio pues yo me fui al lado matemático y ahí ya todos sabían más matemáticas, igual entre todos nos apoyábamos. Pero yo diría que algo que me pasó era que sin darme cuenta, los que yo les hacía un favor a estos compañeros míos por enseñarles matemáticas, pero en realidad ellos me hicieron el favor a mí, porque tuve que explicar toda la materia de 2 3 maneras distintas durante muchos años. Y el Mm. resultado de eso es que saqué puntaje nacional en matemáticas, en la PSU. Mm. Y fue porque entendía la materia muy bien. Y entonces, claro, yo con el tiempo, ahora que me dedico más a temas de hábitos y temas de estudio, la estrategia más efectiva para aprender es aprender para enseñar. Esa es la clave. Mm. Entonces, tú cuando estudias algo, imagínate, a mí me pasaban, por ejemplo, no sé, me están pasando funciones Ujú. y yo veía que mis 40 y tantos compañeros, como que 5 entendíamos. Entonces yo Claro. estaba pendiente en la pizarra, así como con todos mis sentidos, pensando
¿cómo le voy a explicar esta cuestión al resto? Eh, Ajá, entonces, la manera en que yo tomaba notas para poder lograr que el resto aprendiera, ajá. fue lo que hizo en realidad que a mí en la prueba de matemáticas me fuera muy bien. O sea, puntaje nacional, para los que no Mm, saben, es que las 70 preguntas tenéis las 70 buenas. mm. Eh, y eso también me permitió después entrar a estudiar la carrera que yo quisiera, la universidad que yo quería. eh, ¿Tenías claridad más o menos en ese entonces, tercero, cuarto medio, de qué estudiar a futuro? no tenía tanto la claridad de qué estudiar, sí tenía más claridad de en qué quería trabajar. Ya. Y eso me ayudaron porque, como te comentaba, tenía hermanos mayores y mi papá estudió dos carreras, estudió construcción civil y después estudió ingeniería civil industrial mientras yo estaba en el colegio. Mm, Entonces yo siempre, a mí me gustaba igual estar con harta gente. Bueno, jugué fútbol, después tenis, por cosas de la vida, después me metí en la selección del colegio en básquet y en otros clubes de básquetbol. Entonces siempre me mm, gustaba estar rodeado de gente, me gustaba carretear. eh, en ese colegio, o sea, si uno se hacía de los grupos correctos, podía tener fiestas todos los fines de semana, así viernes y sábado. Lo cual era un colegio pro hombres, pero había muchos colegios de mujeres alrededor. Entonces como que siempre se claro. formaba una dinámica antes y después de clases muy entretenida. Y por lo mismo fue que yo a veces siento como que estaba en un colegio mixto. Y lo que me pasó fue que el- cuando estaba, como podía ser bien sociable, me gustaba trabajar con gente, dije, bueno, algo que me gustaba mucho era los recursos humanos. Y tuve la Mm, oportunidad de tercer o cuarto medio conversar con profesionales, que eran, por ejemplo, personas con las que trabajaba mi papá. Y yo les preguntaba y les decía, oye, ¿de qué me recomendaría estudiar? A mí lo que me gusta es trabajar con personas, me gusta ayudar gente. Y me decían en general como lugares de operaciones. Me decían, mira, si trabajáis en gerencia de operaciones, vais a estar siempre solucionando problemas en equipo, con recursos humanos también. Pero había otro tema, que a mí me empezó a gustar la educación. A mí me gustaba en el colegio era bien político en el sentido de opinar. Aparte de partidista, era todo bien político. O sea, tan político que yo pasaba todas las semanas en reuniones con los presidentes de curso y me perdía de repente un día de clase en total, así como la semana, en momentos de movilizaciones. Y en eso se mm, aprendía harto, y había mucha opinión. Entonces me empezó a gustar mucho los temas de educación, pero como sistémicos, pero nunca me vi como profe. Entonces yo sabía que me gustaba la educación, pero no como profe y me gustaba trabajar con gente. Por cosas de la mm, vida, como tenía ciertos puntajes y por un poco de tradición, al final me fui a estudiar ingeniería civil industrial en la Católica. Ahí mm, fue donde elegí irme y también por recomendaciones, porque yo estaba entre la Chile y la Cato, y las personas que pude entrevistar, con las que conversaba antes de elegir, me dijeron, ¿sabéis qué? Depende, tú eres más de resolver el problema medido en las manos o de detectarlo, que es como más analítico. Y yo igual como que me gustaba más conversar del problema y detectarlo, más que después meterme en las manos a solucionarlo. Y ahí me dijeron en ese entonces, ¿sabéis que el perfil de los de la Católica está más enfocado en eso y en general los de la Chile son más buenos para meter la mano en la masa? Y por eso decidí irme a la Cato, en lo cual para un colegio público era como distinto. En ese año, de como los 100 que estudiamos, de los 700, como 100 nos metimos a estudiar ingeniería entre la Chile y la Cato, y 80 y tantos se fueron a la Chile a Buchef, y como 15 nos fuimos a la Cato. Así fue la proporción. Y entonces, imagínate, pues, entonces uno entraba y ya entráis conociendo gente. No, sí, estudiar con tanta gente es una locura. Aparte que uno estudia en tres colegios distintos, pero en fin. Eso como que me formó mucho en la identidad. Entonces fui una persona bien deportista, me gustaba ir a fiestas, entonces igual fui bien pololo. eh, y no, me gustaba bailar, y después entré más encima de eso sí estoy en ingeniería. Entonces igual algo que me marca harto es que yo estuve en un colegio en la básica, pero que era puro hombre. Tengo dos hermanos hombres. Me fui a un colegio de puro hombre y después me fui a estudiar ingeniería. ajá. Entonces eso como que igual de cierta manera también te forma y hay Mm, ciertas brechas, que uno tiene que después se va dando cuenta, con el tiempo y que uno tiene que después irse formando nuevamente. mm, Algo eso sí que tenía a favor era que a mí me gustaba mucho convivir, en general con mucha gente. Entonces también pertenecí a los franciscanos en la iglesia, hice la confirmación.
Después me peleé con la iglesia, me metí en proyectos sociales en la universidad. Entonces tuve igual la fortuna de que a pesar de estar rodeado de muchos hombres, mientras estudiaba, en los tiempos que no estaba estudiando, sí estaba rodeado de una diversidad más grande. Mm. Y, ¿Cuáles son y los ahí beneficios que tú crees en tu experiencia de estar rodeado de solo hombres? ninguno. No hay beneficio en eso. O sea, los colegios son pequeñas democracias y en los colegios tú tienes que vivir lo que es después ser ciudadano. Entonces, en un colegio que estés con puro hombre, no es la vida real. Entonces, no hay Te- beneficios. Y yo soy de las mm, personas que piensan que los colegios deberían ser mixtos porque la vida es mixta. claro. Eh, y se dan ciertas dinámicas también en los colegios de hombres que son, afortunadamente yo diría en este caso no eran tan machistas, pero no eran como muy, eran como súper rudas, por decirlo así, y yo creo que hay temas de inteligencia emocional que uno puede desarrollar mucho mejor con mayor diversidad. El instituto, Mm, afortunadamente, dentro de ser un colegio de puros hombres, como había tanta gente, era súper diverso en temas de opiniones. Súper mm, diverso así, te voy a comentar así un hito que me marcó un poco en lo que es diversidad, que lo cuento de repente. ajá. Tú podías encontrar gente de repente cantando con velas Allende, sí, el himno comunista, y Ujú, después irte para otro lado y tenían una foto de Pinochet cantándole cumpleaños feliz. Era una locura. O sea, ajá. así de diverso podía ser. Mm, Y eso también me marcó mucho también como a respetar las opiniones, mm, porque, como a uno cuando le gusta discutir, llega un momento en el cual ya sabéis que podéis estar equivocado. Y mm, entonces siempre me aproximé a las discusiones sabiendo que podía estar equivocado. Y así como que después uno aprende más. mm, Después me metí a estudiar ingeniería y siempre me gustaban los temas de educación. Y afortunadamente la Universidad Católica tiene la Facultad de Educación cerca, casi como ya. cruzando la calle. Entonces en el segundo semestre estaba tomando ramos de educación, hice un máster en educación. De hecho, primero fui ayudante de la Facultad de Educación en vez de ingeniería. Fui ayudante de evaluación educacional. Gente pensaba que yo estudiaba educación, Mm. pedagogía. Aparte que yo estudié ingeniería y después me fui a una mención que es tecnología de la información. O sea, yo dependía del departamento de computación. Ajá. Y la gente pensaba al final que no, que estaba estudiando pedagogía. No tengo tampoco como el lenguaje muy técnico en ese sentido. Y Mm, así que eso también como que me marcaba harto. Entonces estaba en una facultad que la proporción de hombres era muy grande y estaba en una facultad donde la proporción de mujeres era muy grande. mm, Continuando como con esa parte. Pero todo ahí se fue dando súper bien, también era súper normal. Y otro tema que yo diría que me marcó mucho fueron los proyectos sociales. Acá hubo algo, una decisión que tuve que tomar, eso sí, que fue como bien fuerte. ujú. Eh, Proyectos cuando me sociales empecé, estando en la universidad. sí, Todavía. yo me metí a fines de primer año, me metí en un proyecto que se llama El Ahora es Cuando, que después con el tiempo dejó de existir, Ujú. donde acompañábamos a poblaciones en la región metropolitana. Y los acompañábamos a los niños, los jóvenes, los adultos, digamos como 4 veces al año, pero igual siempre íbamos semana a semana a acompañar. Y yo me dediqué mucho a los jóvenes, siendo yo un Mm, joven más también. Estoy hablando, yo tenía 18, 19 años y llevaba talleres de jóvenes que eran desde los 12 años hasta veintitantos, o sea, habían de repente personas mayores que yo también. claro. Y los acompañábamos en distintos tipos de apoyo. Me encariñé también con muchas familias. Y llegó un momento también en que estuve en el centro alumnos, no en uno de los cargos así como centro alumnos, pero sí estaba como a cargo de una sección, le llamamos vocalía, que era contingencia. Todo este tema de la Mm, opinión la llevé allá y trabajaba y traté de, informar, de apoyar la información para que la gente mm, pudiera tener una opinión, pero no tan sesgada. claro. Entonces tratábamos siempre como de poner en los folletos información, pero de distintos puntos de vista, lo cual era súper Claro. difícil también. Eh, Mm, Era muy fácil, lo más fácil es ser cercado. Entonces tenían que encontrar gente de los distintos movimientos gremiales que habían adentro, de las distintas opciones que habían, y invitarlos a escribir, a opinar. Pero mm, eso duró un año nomás. Lo que me pasó fue que yo me di cuenta que todos estos proyectos igual demandan harto y demandan harto tiempo y me pasó que así como en el colegio yo estudiaba y no me iba tan bien en comparación a compañeros que no estudian, me empezó a pasar en la universidad también, pues. Estudiaba ajá. caleta Ya. y tenía compañeros que estudiaban súper poco y le iba mejor. Y era como, oye,
chuta, ¿qué hago? Bueno, en ese entonces lo único que me tocaba hacer era estudiar más nomás. Pero llegó un momento en el cual le hablé con mis papás y les dije, pucha, yo tenía como 21 años Ajá. y les dije, ¿saben qué? Y, yo estoy aprendiendo más en los proyectos sociales que en las clases. Mm, Uno tenía que aprender a gestionar proyectos, liderar gente, liderar equipo, trabajar con personas muy diversas, de distintas facultades, de distintos sectores del país también. Y cuando me di cuenta de eso, dije, oye, yo me quiero dedicar más a este tipo de proyectos y no mm, tanto a obtener mejores notas. Y mis papás me dijeron, ¿sabéis qué? Yo que tú me dedicaría a sacar notas 6. Y yo les dije, pucha, lo siento, yo voy a ser alguien de nota 5, así como del promedio. mm, eh, y pucha, es- necesito saber si voy a contar con su apoyo o no. En ese mm. momento me dijeron que no me iban a apoyar mucho, pero en la práctica siempre me apoyaron. Ya. Nunca me Oye, dijeron que no a nada. pero de todas maneras, nota 5 en la universidad para muchos es buena nota, en promedio, digamos, ¿no? O sea, es que nota 5 es como prácticamente asegurarte que no te echar los ramos, porque si dijeran notas 4 es porque algunos me los voy a echar. Entonces estoy hablando de nota Claro. 5 que es como en el promedio nomás. No, no, Mm, nunca como que en algunos casos traté de estudiar más para que me fuera mejor, mm. pero nunca fue mi foco que realmente me fuera muy bien, porque me sentía que estaba aprendiendo más en otros lados. Claro, y Y ahí te enfocaste más en los proyectos sociales. sí, de hecho tuve un cambio en la carrera porque yo era mención transporte. Uno Ujú. tenía que elegir ciertos cursos y yo me ¿Ya? cambié. Y ese cambio hizo que me atrasara inmediatamente un año en la carrera. Y Y, me hice ese y, cambio a tecnologías de la información ajá. porque era una carrera que me permitía estar más cerca de los colegios. Los colegios había mucha innovación de tecnología que estaba llegando a la sala de clase y había hartas cosas del departamento de computación, de ingeniería, que se estaban haciendo con la Facultad de Educación de la Católica. Mm, mm, Y eso me llamó la atención y dije, ya me cambio ahora antes que sea más tarde. Entonces, claro. y yo no estaba con beca. Mis papás tenían casa, tenían auto, así que olvídate de la beca. O sea, si tú ya tenías casa y tenías auto, como que la gente te dice, oye, puedes vender la casa y el auto para pagar la carrera, así que no tenés beca. Así son. Claro. Y ahí fue que, esa fue como un hito importante, por decir, chuta, ¿para dónde va la micro? Entonces, al tiro como que me di cuenta que lo social era más lo mío. Me Mm, gustaban los temas de educación, y estaba estudiando ingeniería con mención en tecnologías de la información. Pero mi foco era después trabajar con gente apoyando. Y algo que me fue entretenido fue que todos los proyectos que tenían que ver con apoyo a la comunidad lo hice en un colegio. La práctica profesional la hice en el Ministerio de Educación. mm, Los proyectos que de repente duraban un semestre, me iba a colegios a hacerlos. Decía, oye, tengo que hacer este proyecto, lo puedo hacer con usted. Entonces rápidamente empecé a meter en los colegios y después cuando salí de la universidad hice memoria y la memoria la hice en un proyecto con una universidad en Estados Unidos que se llama la Carnegie Mellon. Tuve un profe que me ¿ya? acompañó en la memoria súper bueno y pude Mm, hacer prácticas que estaban vinculados con el sector de educación, sociología e ingeniería. mm, Y después me metí a trabajar acá, antes de salir de la universidad, tuve la oportunidad de trabajar como asesor de estudios en la Fundación Elige Educar, ya. que Elige Educar partió como una iniciativa en la Católica, hoy en día ya tiene más como forma de fundación, y ahí aprendí sobre temas de política pública en educación. Ya. Entonces ahí como que empecé a mezclar ciertos mundos, y después me invitaron en un proyecto que en una empresa se llama Praxis. Praxis Ajá. es una consultora que se dedica hoy en día a temas de experiencia de cliente y son los que crearon el Índice Nacional de Satisfacción del Cliente en una alianza con la Universidad eh, Adolfo Ibáñez. Ujú, Y estas premiaciones son como los Oscars así de satisfacción de clientes y hoy en día con el PXI, un índice de experiencia de clientes que también así hacen premiaciones. Y dentro de eso mm, tenían clientes que eran del área de educación ya. y me invitaron a este proyecto porque había una persona de ahí que me conocía, que me dijo, oye Esteban, estamos buscando gente, mandé mi currículum y quedé. Y ahí me fui de Mm, Digeucar a trabajar, ahí estaba trabajando medio tiempo, mientras terminaba mi memoria me fui a trabajar tiempo completo a Praxis. Y mm, en Praxis fue mi primera gran escuela porque a mí me invitaron a mejorar los colegios como sistema, ya. desde el punto de vista de la gestión escolar. Ajá. Y ahí me di cuenta que todo lo que había aprendido en gestión en la universidad no servía, que no sabía nada. Como que ahí me enseñaron varias cosas. Y empecé a tener proyectos bien choros, que también eran bien complejos. A esta empresa llegaban sostenedores de colegios
que se cumplían ciertos patrones. Eran los hijos Ujú. de los dueños de colegios que eran profes. Los colegios particulares subvencionados, cuando se empezaron a crear en Chile, muchos de estos colegios fueron fundados por profesores que trabajaban en el sector público o privado, que dijeron, vamos a pedir un crédito, hagamos nuestro propio colegio con nuestro propio proyecto, y que con el tiempo terminaban siendo directoras de estos colegios. Y el tema es que sus hijos no siempre eran profes, y muchas veces tenían varios colegios, entonces podían tener 5 o 6 colegios, y que los podían liderar desde el cargo de dirección de un colegio, sin ningún problema. Pero después llegan los hijos y era, chuta, ¿cómo nos hacemos cargo de esto? Y ahí nos contactaban. Entonces eran procesos de Mm. cambio cultural bien grandes. Y era tan desafiante que yo tuve que especializarme en temas de liderazgo, de gestión del cambio, coaching por ahí, Ajá. y trabajando en colegios, apoyando principalmente a los sostenedores y los equipos directivos. Ya. Entonces a mí me tocaba de repente hablar con los dueños de los colegios que eran hijos de los fundadores, fundadoras, Ajá. y había acá historia, que no la puedo contar en un podcast, obviamente, Claro. Ujú. pero aprendí mucho, mucho, mucho de manera muy rápida. Yo me pasaba todo el día pegándome cabezazo en el muro de cómo hacer que las cosas ocurrieran y acompañando a la gente, y tuve experiencias así como bien... lo bueno de trabajar con colegios es que la gente es buena de adentro, entonces tenía relaciones que eran súper ricas. Mm. Había mucha resistencia al cambio también, eso sí, y porque las comunidades educacionales, una diferencia que tienen con otras empresas es que la misión de ellos no es rentar. Entonces, cuando la misión de una organización es rentar de cierta manera para sostenerse en el tiempo, porque si no quiebran, Mm. ocurre que es muy fácil medir cuando algún proceso o algo no anda muy bien, porque tú puedes saber si es que hay un retorno a la inversión, más o menos, si es que hay un retorno a la inversión, y tú puedes decir si es que este proceso no sirve, hay que formar a estos profesionales de otra forma Mm. para poder lograr estos indicadores, pero en los colegios son los aprendizajes. La misión de un colegio es formar. En todos los Claro. colegios la misión es formar. Y los Mm. aprendizajes, primero, es súper difícil de medir porque es una competencia técnica que igual es escasa. De hecho, el Ministerio de Educación desde el año pasado está tirando hartas lucas en poder hacer licitaciones para poder formar a la gente en procesos de evaluación. Y yo, como te comenté antes, yo fui primer ayudante en la Facultad de Educación en evaluación Ajá. educacional. Eh, y entonces como que comprendí un poco como la complejidad de esto. Mm. Eh, entonces, Mm. cuando uno va a un colegio, muchas veces me tocaba apoyar a equipos directivos a clarificar muchas veces los problemas, de manera de tener foco y poder decir, ya, vamos a hacer planes de acción para mejorar. Y ahí me Mm. pude ir dando cuenta también de que hay ciertas competencias de liderazgo y de gestión que son necesarias desarrollar para sostener el cambio en el tiempo. Y acá es donde Mm. empiezan a hacer la idea de hábitos al día, porque con el Aquí está. tiempo, Ah, claro, ahí. sí, sí, lo que pasa es que me encontré con un problema que es el siguiente. Imagínate, 3 4 años apoyando varios colegios a lograr Ujú. los cambios, y después del tiempo logramos las metas. Todos celebrando, perfecto, lo logramos, teníamos planificación estratégica, la gente estaba contenta, veíamos que los niños estaban aprendiendo más, que era lo más importante, y termina el proyecto. Yo como consultor, la verdad es que construía varios vínculos, entonces yo seguía en contacto, a Ajá. pesar de que no hubiese proyecto. Y me daba cuenta que la gente tendía a volver a sus viejos hábitos. Así como la gente cuando Mm. hace dieta y logra bajar de peso y después, chan, volvió a subir, un efecto Consiguió rebote. la meta y después bajó. Esto pasa lo mismo en temas productivos, en temas organizacionales. Entonces, Mm. en mi cabeza fue como, chuta, estamos haciendo mal la gestión del cambio, porque según la teoría del cambio, esto no ocurre. Yo estudié estos temas de cómo hacer cambio a nivel organizacional, y te dicen que esto no debería ocurrir, pero sí ocurre. Y me di cuenta que, por ejemplo, hay una organización que conocí, privada, que le pagó a una consultora internacional mucha plata por hacer cambio, y después de 2 años tenían problemas de adherencia. Imagínate, se habían gastado una chillonada de plata para después tener problemas de herencia. Y ahí dije ya, Mm. el problema no fue quizás la ¿A qué implementación, te el tema es refieres exactamente con adherencia? que la gente volvía a sus viejos hábitos. Entonces las nuevas metas, la nueva manera de hacer las cosas no se sostiene en el tiempo. Y al no Ah, sostenerse, claro. O sea, había un tercero afuera que venía a ayudar por 2 años, invirtieron en eso. Se fueron esas personas después de haber ayudado y volvieron a lo mismo en el entorno. Algo así. después de 2 años tenían problemas de eso. La gente tendía a volver a cómo era la Mm. organización antes. Claro. Mm. En la manera de hacer las cosas diarias. Mm. Y entonces, lo que yo me preguntaba era, bueno, ¿cómo poder sostener estas mejoras en el tiempo
eh, y evitar estos retrocesos que eran tan normales. La única manera que habíamos encontrado en Praxis, que después el área de educación pasó a llamarse Fundación Cerrando Brechas, por un tema de Ya. posicionamiento y por temas también legales. Las organizaciones que apoyamos, instituciones educacionales que reciben Ujú. subvención, tienen que ser sin fines de lucro. Entonces pasé a Ya. formar parte de la Fundación Cerrando Brechas. Y Súper. una manera de apoyar la institución era con mucho acompañamiento. Entonces yo acompañaba así semanalmente en reuniones efectivas, a poder tomar decisiones importantes con los equipos. Y, y lo que me encontré fue que en mi cabeza decía, oye, pero esto no es escalable. Esto depende de la Mm, cantidad de horas de consultores que tenemos en la fundación. Y lo otro es que la competencia de los consultores se está volviendo cada vez más cara, porque era más compleja de formar. Porque las instituciones estaban volviendo más complejas también con el tiempo. Entonces teníamos el problema de que cada vez éramos consultores más caros mm. y que no era escalable. Y ahí fue donde empecé a tener esta inquietud y tuve la oportunidad de irme a estudiar a hacer un magíster en educación a Australia. Me fui Ya, justo ¿qué te en julio del llamó? 2019. Ok, ¿con cuál intención? Primero, siempre tuve a mí, cuando estaba en la universidad, yo trabajaba durante el año y la plata que Mm, lograba juntar la invertía en mochilear. ya. Me encantaba mochilear, por conocer gente, ir conociendo y siempre, la primera vez que mochileé, sentí como que volví siendo otro, como que aprendía mucho en esos meses, en Qué contacto con buena. la gente, con otras ¿Alguna culturas. experiencia que puedas contar ahí de un Tengo un mochileo? amigo con el cual mochileamos, que ¿Ya? en un mes y medio ¿Ya? logramos ir de Chile, llegamos a Buenos Aires, de Buenos Aires subimos a Catarata de Iguazú, nos fuimos a Río de Janeiro, volvimos, después nos hicimos toda una vuelta, llegamos a Ecuador, estuvimos como un mes y medio viajando. Mm. Esa estuvo buena, bajé como 8 kilos, porque lo que no nos gastábamos comiendo lo gastábamos viajando. Cómo te Eh, cambió como persona ese proceso? Hay algo que me ocurría que hoy en día, después conocí el concepto, esto que le llamas mucho de la abundancia, Ajá. pero yo sentía que cuando mochileaba como que todo ocurría, como que podía confiar en que todo se iba a solucionar, entonces no andaba preocupado. Era como, Mm, oye, ¿cómo vamos a llegar a este lugar mañana? No importa, ahí lo encontraremos, habrá un bus que salga. Y siempre había un bus que salía con quizás justo dos espacios disponibles. O hacía deo y justo nos paraba alguien y nos llevaba. claro. Eh, o teníamos problemas que queríamos comer algo y íbamos justo a un lugar súper rico, muy barato, así como una parada de camioneros. Ujú, Cosas de ese estilo. Y en ese entonces uno no tenía internet en el celu, entonces buscar dónde te iba a quedar diariamente era un desafío, pero ujú. nunca me sentí con la preocupación de dónde iba a dormir, por ejemplo, o si me iba a enfermar, o qué pasaría si nos iban a robar. Y nosotros íbamos conociendo gente y confiando. Por ejemplo, otra muy buena fue que estaba en Panamá una vez, eh, ¿Ya? iba mochileando, pero llega un momento en el cual ya como que mochileáis, pero igual tenéis que pagar por transporte, porque no podía en todos los países hacer deo. Entonces, Ajá. tú mochilear ya después con el tiempo era pura mochila nomás, en el fondo. Ujú. Iba viajando gastando lo menos posible. Y en Panamá conocí una pareja que estaban Ajá. de luna de miel y eran panameños. Y nos ¿Ya? dijeron, oye, ténganme nuestro teléfono, todo, y después los invitamos al carnaval. ¿Ya? Los conocimos así como una hora. Y después volvimos de ir a otro lugar, los contactamos, buena onda, y fuimos al carnaval con ellos. Y nos alojamos con ellos, todo, y así que viví el carnaval de Panamá por 3 días. Cosas de ese estilo. Mm, Eh, mm. y así te puedo seguir contando historias, se podría ir como una hora más. Pero en el Está fondo, buenísimo. el hecho de que la gente está dispuesta a ayudar es algo que vi mucho. Entonces siempre recibí mucha ayuda y eso me marcó harto. Soy una persona que la verdad es que me han ayudado tanto que siempre ando buscando también ayudar porque es una forma de vida nomás. A quien Claro. no le gusta ayudar también. Ajá. Es como raro. Y Mm, entonces, como siempre había mucha gente ayudándome, también quería ayudar al resto y siempre tuve también la idea de vivir afuera del país, porque mm, dije, oye, quiero aprender más rápido muchas cosas y una manera de viviendo afuera y por cosas de la vida también ya había aprendido a hablar inglés, lo cual ya. también fue un desafío más o menos grande. Es un desafío grande porque yo tengo un problema de audición. Vale. No se me nota Ujú, mucho, pero yo hablo bajo por eso. ujú. Y el tema es que pude aprender inglés, fui a vivir afuera, me fui, ya está, justo antes de irme me casé
con Bárbara. Y cuando me fui para allá, el plan fue los dos estudiar. Lo otro es que yo por diversos motivos ya quería hacer un magíster en educación, pero los magísteres de educación en Chile la verdad es que no me gustan tantos como se están diseñando. Entonces encontré uno afuera que me gustó más. En la Mm, Universidad de Sydney tiene eh, desarrolla mucho el pensamiento crítico. ya. Yo diría que por primera vez me enseñaron formalmente a cómo se piensa. ¿Sí? Mm, Es un proceso. Y Bárbara es experta en sustentabilidad, es arquitecta, y desde el ujú, punto de vista de la construcción también trabaja estos temas y encontró un magíster allá que era como el siguiente paso que tenía que dar para estudiar. Y lo otro que es como curioso es que nosotros nos fuimos justo como 2, 3 meses antes de la crisis, del estallido. ya. Y volvimos el año pasado, en mayo del 2022, justo cuando estaba terminando un poco la pandemia acá en Chile. Y nosotros ya nos fuimos a una isla donde la verdad es que estuvimos encerrados, pero no teníamos comisaría virtual. Ajá. Entonces vivimos, como que elegimos ese año un poco con pinza para irnos para allá. Igual nos Mm, perdimos momentos de Chile que son históricos, que son bien importantes de vivir. Entonces hay pro y contra, mm, pero pudimos estar tranquilos, afortunadamente con COVID la familia dentro de todo estuvieron bien. Y la experiencia que tuvimos allá, pucha, fue buenísima, buenísima. Así como anécdotas que tuve, que también me marcaron, fue que por primera vez pude hacerle clase a niños. Yo mientras estudiaba el magíster en educación, tenía que ya. encontrar trabajo allá y estaba jugando tenis. Y la gente, conocí muchos profes de tenis que me dijeron, no, tú podrías hacer clases de tenis, todo, y yo quería entrar a los colegios, pero como no había Ujú, estudiado pedagogía, no podía entrar a los colegios. Y la claro. única manera que encontré de entrar era haciendo clases de tenis. Así que me hice profe de tenis. Y por ti. Y así, pucha, tuve mucha suerte en eso. Imagínate, estuve allá y estuve como 2 años haciendo clases de tenis. Y ¿Ya? mientras cuando terminé el magíster, seguía con la idea de hábitos al día. Mm, Y lo que me pasó fue que empecé a hablar con los profes de la Facultad de Educación, de mm, este problema, de la adherencia. claro. Y yo decía, oye, hay un tema con los hábitos. Me decían, sí, hay un problema con los hábitos, pero hasta que un profe me empezó a orientar más y me Mm, pasó papers del cómo se desarrollan los hábitos. Y ya. eso lo leí y fue como, oh, acá esto era lo que estaba buscando. Y empecé a leer sobre esto, Mm, empecé a investigar y me di cuenta que detrás de estos papers había un modelo implícito. Y al haber un modelo ya. implícito, yo lo pude conectar con teorías de la motivación que me estaban enseñando, más la expertise que yo traía de liderazgo y gestión, y me di cuenta que se podía gestionar. Entonces dije, Mm, oye, acá teóricamente podemos gestionar hábitos, que era lo que faltaba. mm, Porque para gestionar las competencias, uno tú podías desarrollar las competencias, podías desarrollar los procesos para lograr las metas de la organización, pero los hábitos están debajo de las competencias en algunos casos. Entonces, son hábitos que mm, van a sostener estos cambios en el tiempo. mm, Y había una institución en Chile que yo había tenido la oportunidad de apoyarlos en diseñar parte de su planificación estratégica, que se llama la Academia Desafío Latam. Desafío ya. Latam hacen clases bootcamps, que son cursos Ujú, muy intensivos en temas de tecnología. ya. Hoy en día son de los más grandes en Chile y son instituciones que, por ejemplo, hacen cursos de 6 meses para que la gente aprenda a programar, gente que nunca ha programado, y aprendan a programar y después encuentran pega. Y esto se Mm, cumple no solamente en Chile, si esto, los bootcamps se hacen a nivel mundial. Ellos tenían un inconveniente con con formar hábitos de estudio en sus estudiantes. Entonces yo les comenté que había aprendido teóricamente a desarrollar hábitos en las personas y que se podían desarrollar hábitos de estudio. Y me dijeron, oye, Esteban, este problema está, qué bueno, te contratamos, crear el contenido, capacitamos, hagamos un piloto. Cuento corto, fue un ajá, caso de éxito. Eh, Formé a ciertas personas de Desafío Latam para que fuesen algo ajá, así como mentores de hábitos de estudio. ya. Y tomamos un par de cursos que tenían una deserción más o menos alta, histórica, y Ya. disminuimos la deserción en más de 25 puntos. Entonces Mm, imagínate, o sea, habían cursos que de repente les quedaba después de 3 meses la mitad de la gente y logramos que al menos un cuarto de la gente que se iba, que un 25 de la gente que se iba ahora se quedaba. mm, mm, Entonces el retorno de la inversión fue súper alto y súper rápido. Y ahí dije ya, acá hay un problema, que encontré una solución. Aprendí cómo se gestionan los hábitos en general y algo que no me había dado cuenta es que me quedé con la versión 1.0 de un método. Este método, ya con hábitos al día, llevo mejorándolo más de 2 años, se llama ujú, Asimore, que significa hábito, sistema, monitoreo, reflexión. Este método, vale. hoy en día con hábitos al día, se lo enseño a las organizaciones, a las personas, y cuando lo aprenden logran desarrollar sus hábitos productivos.
Y sobre eso ¿Qué, hay qué mucha significa de información. nuevo cada letra de Asimore? Asimore es HA de habits, ¿Ya? hábitos. Ah, eh, ya. Asimore sí de sistema, Mo de Ajá. monitoreo y Re de reflexión. Ahora Ah, lo ya, escribo con perfecto. Y en inglés porque siempre Ya, pensé, perfecto. como estaba en Australia, Ujú. ahora la pandemia para mí fue una oportunidad porque ya todos estaban por Zoom. Ajá. Entonces pude hacer el emprendimiento remoto. Estaban todas en las casas. Entonces yo tenía, de repente estaba a las 12 de la noche, en Chile a las 12 de la noche, allá en Australia, en Chile eran las 10 de la mañana. Así que estaba ahí en las Mm, capacitaciones. O tenía reunión a las 6 de la mañana, donde en Chile era a las 4 de la tarde. mm. Entonces me dedicaba después, me levantaba como tú, temprano, no a las 4 de la mañana, me levantaba un poquito antes de las 6 de la mañana, Sí. trabajaba hasta que tenía que almorzar, preparar almuerzo, cosas así, y después de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche estaba haciendo clases de tenis. Era una vida soñada. Guau. Oye, Así y era mi vida ayer. esa experiencia como de donde terminaste disminuyendo esa deserción en 25 puntos, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué cambios surgieron en las personas que absorbieron ese conocimiento, esa capacitación tuya que tú les diste? Mira, yo lo seguí capacitando porque les enseñé el método, lo estuvimos aplicando, se vieron los cambios y después de eso seguimos con capacitaciones continuas. Y después de un tiempo me Mm, junté con un par de ellos y les pregunté, oye, ¿qué otros beneficios más encontraron con lo que se hizo? Yo pensando en de repente temas de los estudiantes, pero me hablaron de ellos. Y mm, ahí fue donde también empecé a crear otros servicios. Lo que me dijeron fue, oye Esteban, ¿sabéis qué? Esto lo empecé a aplicar en mi vida. Uno de ellos me dijo, ¿sabéis qué? Yo tenía problemas para empezar el día. Pero cuando entendí mm, que era un problema de malos hábitos, me creé algunos hábitos para empezar el día. Entonces la gente mm, quería empezar y no le costaba comenzar. En el fondo, cuando uno desarrollaba hábitos, tenía herramientas para no procrastinar. claro. Hay otro que me dijo, ¿sabéis que yo recibí coaching? Entonces yo tenía como propósitos laborales de vida, pero estaban todos muy arriba, en las nubes. ¿Cómo podía bajar esto? Y la verdad es que la persona lo que hizo fue que, como sabía cómo desarrollar hábitos, identificó los hábitos que le iban a permitir vivir su propósito día a día. Y tenía esa herramienta. Me dijo, sin esa herramienta yo no habría Mm, tenido cómo haber gestionado mi propósito. claro, él Eh, como yo tenía el modelo. claro. Entonces, ahí me empecé a darme cuenta. Un tema que me empezó a pasar es que había gente que a través de Instagram me empezó a pedir asesorías en hábitos en general. Yo Mm, siempre me dediqué a hábitos productivos porque si uno ve hábitos alimenticios, están los nutricionistas, si uno ve hábitos como deportivos, bueno, están los personal trainers, pero lo mío era más organizacional, porque lo mío partió por este problema de la herencia, por mm, ahí partí. Después me mm, fui con los hábitos de estudio, porque por como te comentaba, yo igual los hábitos de estudio para mí fueron clave en mi vida para que me fuera bien. Entonces hay un hábito en mm, particular que me gusta mucho y porque se vincula mucho con los contextos educacionales. Y el mm, tema fue que estas personas que yo apoyaba me empezaron a comentar siempre que empezaban a dormir mejor. Me decían que mm. estaban menos preocupados, preocupadas, que vivían mejor el presente. Todo esto yo lo había leído en los papers, pero que te lo digan después de pocas sesiones era algo que yo no me lo esperaba que fuese tan rápido. Claro, la Y claro, diferencia entre la teoría y la realidad. sí, sí, eso no me lo esperaba. Y ahí dije, ah, ya, acá hay un valor que es mayor del que yo suponía. Y claro, pues Mm, en el fondo toda tu vida está en torno a hábitos. Y lo que ocurre hoy en día es que hay muchas instituciones que están buscando que nosotros tengamos hábitos de consumo, que pensemos de cierta forma para que sus negocios sean mejor. Las redes sociales, eh, a- comida chatarra, el alcohol, la droga, etcétera. Como que hay mucho alrededor de nosotros que está buscando fomentar ciertos hábitos de consumo y la verdad es que eso es muy fuerte. Uno está tan expuesto a un entorno que el entorno igual te afecta en tu hábito. Y la única manera de poder contrastar eso es sabiendo cómo se desarrollan los hábitos. Y el tema es que esto no mm. se enseña. No hay otra forma. O sea, no sé alguna forma distinta de poder uno tener las herramientas, porque estas organizaciones van a seguir existiendo y Claro, cada vez van a tener más herramientas. me suena mucho y que, claro, de alguna manera beneficien a las organizaciones positivamente porque son las que ganan dinero. O, por otra parte, están las personas llevándose el peor peso de esta práctica
de ambiente o cultural de llevarse los malos hábitos que de alguna manera como que les afectan en sus vidas. Sí, y las organizaciones lo saben. Las organizaciones saben cómo se crean los hábitos, entonces saben cómo poder gestionar en otros estos hábitos. Y en general ocurre que gestionar malos hábitos es mucho más fácil que gestionar buenos hábitos. Hay un concepto que se llama la Mm, recompensa, que los malos hábitos la tienen incluida. Que la recompensa es que tú mientras haces el hábito, justo después de terminar el hábito, tu cuerpo recibe una sensación de gratificación. Por mm, ejemplo, cuando uno ve alcohol, el cuerpo siente una sensación que muchas veces al cuerpo le gusta. Lo mismo ocurre con la droga, lo mismo ocurre con Instagram, lo mismo ocurre con Netflix, que uno llega y dice fácilmente, oye, ¿cuál es la serie que voy? ¿Dónde voy? Eh, y uno se entretiene, mata el aburrimiento. Esa es una recompensa. El problema con los buenos hábitos es que no hay recompensa en el corto plazo. Si uno de la nada se pone a estudiar, uno termina de estudiar y está cansado. Si uno va al gimnasio, olvídate de las primeras semanas, está entero dolorido. Pero después de un tiempo uno empieza a ver las recompensas de que uno siente que tiene más energía, que uno está aprendiendo más. Y mm, el tema es que cuando uno aprende cómo se hacen los hábitos, uno se puede crear, por ejemplo, recompensas y otras cosas más. mm. Sobre eso también te puedo comentar un poco, pero en el fondo, Sí, para poder uno desarrollar hábitos, uno tiene que, un hábito se desarrolla dentro de un sistema. claro. Todo hábito se desarrolla porque hay un propósito, te tiene que hacer sentido. Si no te hace Mm, sentido hacer algo, difícil que se desarrolle. Tiene que haber la motivación suficiente para que ese hábito ocurra. Si no hay motivación, el hábito no ocurre. Así de simple. ujú, Tiene que haber una señal que te recuerde hacer el hábito en el momento que hay que hacerlo. ¿Te ha pasado que de mm. repente tú te vas a dormir y dices, oh no, chuta, me acordé que tenía que haber hecho esto? Yo creo que a todos nos ha Claro, pasado. y no Bueno, está esa señal en el ambiente de manera visible, quizás, ¿no? claro. Por ejemplo, nosotros ahora Mm, tuvimos esta reunión, empezamos a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque teníamos en un calendario que no recordaba. A mí a 10 para las 9 me llegó un mensaje que me decía, oye, tiene reunión a las 10. A las 9, perdón. Es una señal que se gestiona. Lo otro es el mm, entorno, la gestión del entorno. Por ejemplo, nosotros ahora estamos teniendo un podcast, pero no tenemos ningún ruido ambiente, o sea, no hay nadie ahora que nos haya tocado la puerta diciéndonos, oye, te están esperando. Hay un entorno que permite que este hábito ocurra. De hecho, este podcast tiene muchos hábitos. Es un conjunto de hábitos que están ocurriendo, pero nosotros tuvimos que gestionar un entorno que lo permita. De hecho, los mismos mm, micrófonos, el audio lo permiten. Y por último está la recompensa, que es mm, cómo tú puedes hacer que el hábito te dé una sensación de gratitud durante la realización del hábito o una vez finalizado. mm. Para todos los que trabajan y les gustan los checklists, ¿te gusta de repente cuando termina la tarea y tú haces check y esa tarea como que la eliminaste? Ya. Satisfactorio. Esa práctica es una manera de gestionar resistencia. Hay muchas otras más. Hay un libro que se llama Mm, Tiny Habits, donde tienen 100 ejemplos de recompensas. Y eso también es parte de lo que enseño en mis cursos. mm, Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Es que todos los libros que hablan de los hábitos te enseñan cómo se desarrollan, pero no tienen el método. claro. Y por eso tuve que crear el método Asimore. El método Asimore, la verdad es que fue el resultado de buscar solucionar el problema. Y de Mm. repente me di cuenta que tenía un método. No fue como que busqué crearlo intencionadamente. Después fue como, Qué, uy, acá hay un método, entonces esto se puede replicar, se puede escalar. qué importante eso, porque no todos los libros tú lees como quizás mucha teoría, quizás muchas anécdotas o cosas que comparten los libros, pero los que verdaderamente para mí son sumamente prácticos, útiles, son justamente los que, oye, mira, este es el método. Como Sí, hazlo por ti mismo, este es el paso A, B, C, D, ahí está. sí, después tú puedes modificar algunos pasos, pero en el fondo igual hay un método. Claro. Y, y de hecho, las personas que persisten mucho suelen ser metódicas. Mm, Y si uno tiene un método, te permite también reflexionar y saber en qué te equivocaste para poder aprender y hacerlo mejor. En mm, cambio, las personas que no tienen método, la falencia que tienen es que cuando les resulta algo no saben por qué resultó. Las personas que son metódicas sí pueden detectar por qué resultó y eso mm, después replicarlo. Eh, mm, De hecho, si uno tiene un muy buen hábito, probablemente es porque hay ciertas cosas que está haciendo bien y eso uno lo puede replicar en otros hábitos que quiere formar. Eso también la gente lo aprende. Entonces, mm, hay un dicho que dice, el éxito deja huellas. ¿Qué significa esto? Sigue a la persona que, de cierta manera, la gente que tiene éxito tiene ciertos hábitos y tú puedes, una vez que tú aprendes a identificarlos y desarrollarlos, los puedes copiar, pero con tu propia identidad. No todos los hábitos te van a hacer sentido. Tienes que escoger los que te hacen sentido dependiendo del estilo mm. de vida que tú quieras tener. Oye, Esteban, y con respecto a los hábitos,
con un perfil específico que, por ejemplo, la gente que está trabajando. Para esa gente que está buscando trabajo, perdón, buscando trabajo, ¿qué hábitos tú crees que le hacen mejor a estas personas en su búsqueda de trabajo cuando Ujú. necesitan encontrar de manera urgente? Mira, yo diría que hay un tema que ocurre no solamente en Chile, también Ujú, ocurría en Australia y en realidad ocurre en casi todo el mundo. ¿Cuánto, ¿Cuántas vacantes que hay disponibles hoy en día en los trabajos se publican? En Australia es como el 25%. En Chile, ujú. no sé, pero no creo que sea muy distinto. El Entonces, 25% es solamente las vacantes que hay, que se publican. El que se setenta y cinco por publican. ciento se llenan a través de recomendaciones. Mm, Yo las pegas que he tenido no han sido porque he postulado a procesos formales realmente, salvo allá en Australia, pero porque no tenía red de contacto. Pero en Chile me mm, invitaron a proyectos claro. y fueron posiciones que no se publicaron. Entonces, las redes de contacto, networking, es bien Ujú, importante hoy en día, sobre todo ahora que es más fácil, ya que todo es mm, remoto. Como todo es digital, yo la recomendación que le diría a la gente es que conozcan más gente. Si hoy en día tú no tienes el hábito de conocer gente semana a semana, por ejemplo, una o dos personas, que sean personas interesantes, que puedan ser buenas de red de contacto, por ejemplo, para poder encontrar estas oportunidades laborales, ahí hay un hábito que tienes que desarrollar. ¿Cómo mm, desarrollarlo? Bueno, semana a semana uno debería estar viendo de repente, primero detectar cuál es el perfil, buscarlo por LinkedIn y tener una cierta cantidad de potenciales personas a entrevistar, priorizarla y contactarla y hacerle seguimiento, porque una persona no necesariamente te va a responder. Y lo otro es convencerse de que la gente quiere ayudar. Yo he conocido mucha gente diciéndole, Tu perfil me pareció interesante, me gustaría conocerte, tengo mucha curiosidad, tengo algunos problemas y creo que tú me puedes ayudar, punto. Si mm, alguien te dice que tú lo podías ayudar, es raro que alguien no te dé el tiempo. mm. Realmente, es muy raro, independiente que sean las personas muy ocupadas. Hay un viejo proverbio chino que uso mucho. Si quieres que algo se haga, pídeselo a alguien ocupado. Funciona, 100%. Garantizado. Entonces la gente ocupada ayuda. Por eso están ocupados también. Mm, Y, así que eso yo le diría a la gente. Primero, sigan conociendo gente. O sea, sobre todo ahora con todos estos temas de pandemia que nos fuimos para adentro, tenemos que tener un músculo, tenemos que tener hábitos que nos permitan expandir nuestra red de contacto. mm, ¿Cómo hacerlo? Hay maneras fáciles de hacerlo. Por ejemplo, yo pertenezco a una red de emprendedores que somos más de 500 en Chile y eso me ha permitido conocer fácilmente. Hay meses en las cuales conozco más de 25 personas. O sea, mm, estoy hablando casi como que de lunes a viernes una persona diaria. Eh, También, ¿qué puede hacer uno? Hablar con la gente, con los amigos, con personas, decirle, oye, estoy buscando pega en esto, ¿me puede ayudar en esto? ¿Conoces a alguien que me pueda ayudar? claro. Y hoy en día yo diría que las bases de la colaboración son pedir ayuda y ayudar, no más que eso. Mm, O sea, cuando hablamos mm, de colaboración, si lo queremos poner en simple, todos te dicen estrategias de colaboración, que metodologías ágiles. En coloquial es ayúdame y cómo te ayudo. mm, Tú puedes tener una reunión de equipo. En la reunión de equipo, hablemos de colaboración. Oye, ¿quién necesita ayuda? ¿Quién me puede ayudar en esto? Son hábitos también, en el fondo. Son preguntas que se mm, tienen que convertir en hábitos. Y así es como uno puede ir de cierta manera gestionando estas cosas. Entonces yo le quería a la gente que está hoy en día buscando trabajo, que está buscando ciertos propósitos, es que converse sobre estas cosas. Muchas veces al conversarlas uno puede seguir aprendiendo. Para mí el conocer gente es un hábito que me permite aprender de manera acelerada. ¿Por qué? mm, Porque cuando yo encuentro perfiles de gente interesante, aprendo cosas que no están ni en los libros ni en los videos y de manera más rápida. mm, mm, Entonces, yo tengo un hábito que tiene que ver con estudiar, viendo videos, lectura, pero también para mí el entrevistar gente, conversar con gente, conocer gente, es un hábito que tengo para aprender más rápido, ¿no? Entonces, la persona que hoy en día aprende rápido es la que se mm, adapta. Hay un tema con la adaptación al cambio, que todos ujú, hablamos de la capacidad de adaptarse. La capacidad de adaptarse es un resultado. Uno no puede gestionar el resultado mucho. Uno lo que gestiona son los procesos que hacen que eso ocurra. Entonces, ¿tú mm, cómo puedes gestionar la adaptación al cambio? Hay hábitos que te permiten eso. Y uno de esos es aprender. Tienes que tener hábitos de mm, estudio.
La persona, de hecho, mira, suena como súper obvio de repente, después que uno Ujú. lo dice. La persona que se adapta al cambio es la persona que aprende rápido. Si una persona no aprende, ¿qué capacidad de adaptarse al cambio va a tener Mm, mm, desde el otro punto de vista? Entonces es bien importante que todas las personas podamos seguir aprendiendo cada vez más rápido, y ahí están los hábitos de estudio, que también se pueden trabajar con este método. Entonces, cuando yo hablo de educación en hábitos de estudio, yo no estoy hablando de escolarización, yo mm, estoy hablando de cómo poder hacer que la gente pueda seguir aprendiendo, porque la adaptación al cambio está en juego, y la gente que para poder, en un mundo que hoy en día es muy volátil, que con mucha incertidumbre, las personas que puedan adaptarse más rápido y que tengan herramientas para adaptarse son las que les va a ir mejor. Y eso depende directamente de qué tan rápido pueden aprender. ¿Cómo aprender? mm. Aprende para enseñar. Eso Clave. está, claro, a mí me llamó mucho la atención eso, de verdad, es Aprende para enseñar. como, porque yo lo pongo como en mi situación personal, de, ok, voy a aprender algo, no sé, voy a escuchar un podcast, voy a leer un libro, para mí, versus el que vaya a aprender eso mismo, pero para enseñárselo a otro, no sé si a las demás personas le dará el mismo efecto, pero para mí, a nivel personal, me genera como un impulso más, como si fuera como tú decías, como un premio, como una recompensa, esto de aprenderlo para enseñárselo a otro, como que me motiva, Mm. me echa para adelante. Sí, todo lo que tú haces en el fondo es un conjunto de hábitos. Es todo un proceso. Y los procesos son conjuntos de rutinas y las rutinas son conjuntos de hábitos. Entonces, en realidad, todos los procesos, todo lo que hacemos, son hábitos. Ujú, Y lo que ocurre es que lo tuyo tú lo puedes hacer porque tiene un propósito, tiene la motivación, tiene la señal, tiene el entorno adecuado y la recompensa. Por eso lo puedes hacer. ujú, Si ujú. en algún momento dejaras de hacerlo es porque alguno de esos componentes está fallando. Y ahí, Y ahí entra, me imagino, no sé mucho, pero por lo que comentaste de tu método, que al final hay una parte de reflexión. Me imagino que es reflexionar o ver en qué estoy fallando para que realmente ese hábito se me cumpla, digamos que me funcione, ¿no? exacto, porque hasta ahora te he explicado solamente el hábito y te he explicado el sistema, que son estos Claro. componentes que están alrededor. Ujú. Lo que yo le pido a la gente es que monitoreemos. Por ejemplo, hay dos indicadores que son los claves para poder desarrollar un hábito que uno tiene que medir. El A ver. primero es si tú, por ejemplo, hay mucha gente que me pide ayuda con la planificación diaria. Ujú, ¿Ya? Me dicen, oye, yo todos los días tengo que tener una planificación diaria. Pueden ser 15 minutos, 5 minutos, en algunos casos un mm, poco más, da lo mismo. Pero lo que le pregunto es, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Primero, si la persona lo hizo, bien, dedito para arriba. Si, y el segundo, el mismo indicador, pero más exigente. ¿Lo hiciste a la hora y en el lugar indicado? Y ese de repente falla. Hay gente que me dice, yo quiero planificar diario a primera hora del día. Primera hora del día, ¿a qué hora es? A las 9 de la mañana. De repente, oye, no puedo hacerlo, tuve una reunión, lo hice a las 10. ujú, O me costó levantarme. No mm, sé, tú quizás lo quieras hacer a las 5 de la mañana. En fin. Y claro. esos dos indicadores, cuando uno los va midiendo, uno tiene que ir anotando también qué barreras tuvo. Entonces yo le pido a la gente Mm, que anote eso en una planilla Excel, si bien simple, y ir anotando qué barreras tuvo, por qué se le hizo difícil cuando no lo cumple. Con mm, el tiempo, después de 2 semanas, uno empieza a encontrar patrones que son difíciles de encontrar si es que uno no lo registra. ya. Por ejemplo, yo me encontraba con gente que ciertos días se le hacía más difícil. Y ahí uno tiene dos opciones. La más fácil muchas veces es ese día cambiarlo o cambiar el momento. Si uno el hábito no tiene por qué de repente hacerlo siempre a la misma hora. Por ejemplo, Claro. si hay un día que tú tienes que planificar a las 9 de la mañana, pero por X motivo tienes un compromiso muy importante con tu pareja ese día en la mañana, que es más importante que el hábito. O sea, fl- re- hazlo a las 10 de la mañana, no pasa nada. Claro. Hay mucha gente que se siente culposa por no cumplir con ciertos hábitos. Y no, es al Mm, revés. O sea, tú tienes una identidad, tú quieres tener una vida balanceada. Para eso construye los hábitos que te van a lograr eso. Y si el hábito no te sirve, cámbialo. El tema es que necesitas saber mm, cómo se cambian. mm. Cuando la gente no sabe cómo se cambian, muchas veces sienten como que su vida tienen que cumplir con ciertos hábitos para sentirse Y, bien. y me imagino que esos cambios pueden estar relacionados como a cambiarlo de hora, en otro Sí, momento, cambiarlo también quizás de forma o en el tipo de rutina también. que puede cambiar como para que la persona se sienta más como adaptada, como no encajar Sí, en yo el te hábito, puedo, sino que hacer que los hábitos encajen en ella.
Claro, hay varios ejemplos que te puedo dar. Como para terminar un Ujú. poco la idea del Sí, método, que es la parte del monitoreo, claro. después de una semana hay suficiente data como para que uno pueda reflexionar y ver qué funcionó y qué no funcionó. Y a Mm, partir de ahí uno tiene que definir un pequeño cambio, no muchos cambios, ojalá uno, que tú después lo puedas implementar durante la siguiente semana. Entonces, y ese pequeño cambio es una redefinición de tu hábito. Los hábitos se definen. ¿Cómo se definen? Tienes que decir paso a paso todo lo que vas a hacer. Por ejemplo, ujú, alguien que quiere planificar diariamente lo que va a hacer en el día, primero muchas veces limpiar el escritorio, tomar tus notas, ver lo que hiciste el día pasado, anotar lo que quieres hacer, priorizarlo, depende mucho de cómo uno lo quiera hacer. Y en algún momento ya es hacer la primera tarea. claro. Hacer eso, decir a qué días lo va a hacer, en qué lugar, a qué hora. Y después con el tiempo, cuando uno va mejorando, uno puede ir diciendo, oye, voy a hacer este pequeño cambio. Mm, Y con esa reflexión, la gran gracia que tiene la Simore es que tú empiezas con un hábito 1.0, lo monitoreas, reflexionas y después haces un pequeño ajuste y ese ajuste es una versión 2.0 del hábito. ajá, La gente en general, hay gente que con una iteración, que con un ajuste, ya logran desarrollar el hábito. claro. Hay gente que se demora 3 o 4 iteraciones o ajustes y en una Mm, versión 3 o una versión 4 ya anda bien. mm, Eh, Antes de mostrarte algunos ejemplos, lo que ocurre también es que algo que la gente como que siempre tengo que comentar al inicio. ¿Has escuchado que uno se demora cierta cantidad de días en formar hábitos? Esto que dicen que siempre es 21 días, a otros días, otros dicen más días, qué sé yo, no sé. Eso es lo que he No. escuchado. Los papers, en realidad, que he leído, han identificado hábitos que se demoran entre 18 y 216 días, algo así. Depende de Ok. la complejidad del hábito. El Ujú, problema que hay es que los hábitos, mientras más complejos son, no son menos automáticos. Porque hay dos mm, tipos de hábitos. Están los hábitos que son automáticos, como lavarse los dientes, que tú lo podías ujú, hacer pensando en otra cosa, pero hay otros hábitos que tú no los puedes hacer de manera automática. ¿Te imaginas estar estudiando de manera automática? Es como cuando uno lee y no te acuerdas de lo que leíste. No sirve. mm, Los hábitos productivos son altamente complejos. ¿Por qué? Porque tú necesitas que estés presente. ¿Y qué significa esto? Es que en general tú siempre necesitas alguna dosis de motivación. Y esa dosis de mm, motivación que necesitas para que ese hábito se cumpla, tienes que gestionarla. Los libros que hablan de hábitos tienden a dejar la motivación de un poco de lado, como que casi en algún momento es tan automático que no necesitas motivación. Eso se cumple, pero en hábitos que no son complejos. Los hábitos ujú, complejos son muy fáciles que se rompan. Entonces, lo que yo te invito a, de cierta manera, creer y tener la convicción es que tú, por muchos hábitos que tengas, en algún momento se pueden romper. Típico cuando uno se mm. da de vacaciones, le cuesta volver al trabajo, se rompieron miles de hábitos. Te cambiaron el entorno. Y el tema es que ahora sí tú tienes un método para volver a tener el hábito. Entonces tú no Mm, vuelves a no retrocedes tanto. Nunca, cuando tú tienes un hábito, nunca retrocedes al nivel donde estabas antes, siempre vas a estar mejor. Pero ahora tienes un método mm, para volver a desarrollar ese hábito. Entonces, si en algún momento claro. el hábito se rompe, tranquilo, usa el método Asimore, que te va a permitir recuperarlo bien temprano, bien rápido. Mm, Ejemplos típicos, que son súper, estos son como tips que salen en los libros, pero ¿ya? cuando uno conoce el método, uno puede ir colgando estos tips a cada parte. Por Mm, ejemplo, desde el punto de vista de la motivación es bien compleja de gestionar. Entonces, mm, imagínate, si tú quisieras, tú que trabajas en estos temas con la gente que está buscando trabajo, ajá. si tú quieres que la persona desarrolle ciertos hábitos que les permitan tener unas prácticas para buscar trabajo, porque uno igual tiene que buscar, Ujú, ya sea con networking, ya sea en los portales de trabajo, en LinkedIn, etcétera, hay muchas cosas que tienen que hacer de manera diaria. Entonces, esos son claro. hábitos. Si tú quisieras que alguien empezara a hacer estas cosas, ¿por dónde partiría? ¿Por el propósito, la motivación, la señal, el entorno o la recompensa? Elige uno o dos. En tema de ¿Cuál te buscar hace más trabajo, sentido? Sí. ¿Cuál te hace más sentido? ¿Por dónde partir? quizás por la motivación. ¿Por la motivación? ¿Ya? Ujú. Escoge un segundo. Em, quizás la señal. Ya. Entonces, la señal y la motivación. Yo parto con la señal y la gestión del entorno, porque es Mm, más fácil. Considerando claro.
que igual la gente que trabaja conmigo en general ya tiene un propósito más o menos claro. O sea, como que quieren ser más productivos y tener ciertos hábitos. Entonces como que dicen, oye, esto ya Mm, lo quiero formar. Ahora, en tu caso, la fortuna que tú tienes es que la gente quiere encontrar trabajo. Entonces como que al menos hay algunas metas. Quizás no a nivel de propósito, pero hay algunas metas. claro. Entonces lo que yo te podría decir es que ¿por qué estos hábitos no están ocurriendo? Porque probablemente no hay una señal que un recordatorio debe hacer el hábito en el momento que hay que hacerlo. Y lo Mm, otro es que quizá hay un entorno que no te lo facilita o que tiene muchas interrupciones. ujú, Por ejemplo, imagínate que alguien quiere buscar trabajo y a cada rato lo llaman o la llaman, les tocan la mm, puerta, le interrumpen. No, no se puede. claro. Tienen que estar en un lugar que te lo permita. Por eso cuando uno estudia muchas veces se lee a la biblioteca o uno se pone audífonos. Mm, Típico que en los trabajos, cuando alguien no quieren que lo moleste, la gente se pone audífonos. No todos están claro. escuchando música. Hay mucha Claro. gente que no escucha música y se pone audífonos para que la gente crea que están concentrados, En el concentrados. o en el gimnasio también. Como para que no los También, interrumpan y puedan hacer los ejercicios tranquilos. exacto. Y eso, entonces, tips para gestionar el entorno. Yo les diría, más que tips son dos criterios. Tienes que encontrar un entorno que te evite potenciales interrupciones. ¿Ya? Por Mm, ejemplo, el celular escóndelo, que sea en un lugar donde no tenga mucho ruido, por ejemplo. Y el otro es un entorno que te lo facilite. Por ejemplo, si alguien quiere encontrar trabajo y dice, no, ¿sabéis qué? Mi computador está malo, pero no tengo plata para un buen computador. Muchas veces yo diría, ¿sabéis qué? Igual es bueno invertir en un buen computador que te facilite el buscar trabajo. ¿Por qué? Porque muchas mm. veces va a pasar de que el computador, porque se queda pegado. ¿Qué hace la gente cuando el computador se queda pegado? Celular. Al tirar Y el después se celular ponen a en las ver el redes WhatsApp. sociales y después el computador ya reaccionó, Claro. se despegó, pero uno ya está metido en las redes sociales. Entonces, ahí hay Y interrupciones. perdió el norte. Perdió el foco, sí. Mm. Y las señales, en el fondo, algo que te recuerde lo que tienes que hacer en el momento de hacerlo. ¿Te ha pasado, Miguel, que de repente no te acuerdas exactamente lo que tienes que hacer? Como que te sientes y dices, ¿qué tengo que hacer? Ah, y empiezas a buscar qué hice Como que, o claro, dónde como iba. que pierdo el hilo de cuál es mi siguiente paso, claro, sí. Claro. Una recomendación para toda la gente que les puedo dar, que es bien efectiva, es que se pongan ayuda de memorias. ¿Cómo? El ayuda de memoria es algo así como el marcador de libro cuando uno lee. Imagínate leer un libro sin un marcador de libro. Tendría que después estar buscando en qué página te quedaste. Cuando yo escribo, por ejemplo, el newsletter, yo escribo un newsletter cada 2 semanas y lo envío por correo con los mejores tips de lo que estoy aprendiendo. En la página web tengo más de 50 tips publicados a Mm, la fecha y me falta actualizarlo, pero cada 2 semanas sigo enviando más. Y estos tips, estos newsletters, yo tengo hábitos que me permiten ir escribiendo tips. Pero yo no los escribo ya. inmediatamente, o sea, de una. No es como que en 5 o 10 minutos los Ujú, termino, queda a la mitad. Pero ¿qué es lo que hago? ujú, Escribo ahí mismo y rápidamente escribo y digo en qué quedé. Oye, en este tip tengo que volver a redactarlo y quiero agregar esta idea. Me demoro 20 segundos en mm, escribir eso y lo dejo ahí. Aparte, uso una herramienta que se llama Trello porque me gusta metodología de productividad, se llama Kanban. Entonces ahí yo me anoto y digo, oye, el mm, newsletter quedó pendiente. En algunos casos uso el calendario y en el calendario me pongo y digo qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, antes de esta reunión yo tenía que hacer una tareita pequeña que me daba mucha lata hacerla y en el calendario me autoagendé una cita conmigo mismo que decía terminar el ajá, documento. Entonces, claro. ahí como que gestioné un poco el Mm, entorno, porque yo tengo una sala ahora donde trabajo, pero me gestioné una señal, me lo puse en el calendario, porque yo sé que el calendario me va a recordar lo que tengo que hacer en el momento que tengo que hacerlo. Entonces, siempre ujú, le enseño esto a la gente, porque esto hace que el hábito se haga más fácil. Y atención ahora con lo que voy mm, a decir, que es un poquito más profundo, lo voy a decir 2 veces. Aprender a desarrollar hábitos es aprender a cómo gestionar de manera intencionada, hacer tu día a día más fácil. Entonces, aprender a desarrollar hábitos mm, es aprender en realidad a gestionar de manera intencional, a hacer tu día a día más fácil. ¿Por qué? Los hábitos ocurren cuando son fáciles de hacer. Si tu hábito es muy difícil de hacer, no va a ocurrir.
Como todas nuestras actividades son conjuntos de hábitos, en realidad tenemos que hacer cómo podemos pensar de alguna manera de que nuestro día a día sea más fácil. Cuando tu día a día es más fácil, aumenta tu productividad porque logras más cosas de las que querías hacer. Y al sentirte como que tuviste un muy buen día, muchas veces aumenta tu bienestar. Entonces terminas de trabajar una hora donde tú sientes que terminaste, que no tienes que matarte de aquí hasta las 10, 12 de la noche y descansas mejor. Claro. La gente que yo mentoreo en general Mm, me suele decir que después de 10 días están durmiendo mejor. Y es por eso. mm. Porque en el fondo están haciendo su día a día más fácil. Cuando tú aprendes a hacer tu día a día más fácil con un hábito, eso mismo que aprendiste con un hábito, uno lo empieza a hacer con otras cosas. Por ejemplo, una manera de gestionar la señal. Mira, acá viene una buena. Ajá. Con Bárbara, nosotros antes siempre teníamos listas y sabíamos que teníamos que comprar. Pero típico que nos pasaba, que yo llegaba con la bolsa del pan y Bárbara llegaba con la bolsa del pan. Teníamos dos panes. O me decían, y era como, ¿cómo solucionamos esto? Instalamos una aplicación en el celular que hoy en día es Microsoft To Ya. Do, antes era Wunderlist, y es de lista compartida. Entonces, siempre que algo se acaba, lo ponemos en la lista. Entonces, por ejemplo, hoy en día tengo que comprar sal en la lista, eso lo recuerdo, que más había unos paños para tapear el piso, entre otras cosas más, y plátanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La primera persona que vaya a la feria o que vaya al supermercado, lo primero que hacemos es abrir la lista. Entonces Bárbara me dice, oye Esteban, ¿compraste palta? Y le digo, sí. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Siempre que algo se acaba, la señal es que se acaba. El hábito que hacemos es Ajá. abrir la aplicación y anotarlo en la aplicación. Cuando vamos al supermercado, Mm, tenemos que recordar lo que tenemos que comprar. Mucha gente anota listas en sus papeles, nosotros hacemos la app, porque la app en el fondo nos permite a cualquier reloj añadirlo, así que súper bien. Y entonces yo llego al supermercado y lo primero que hago nomás es abro y abro la app. Entonces no se me olvida, es una ayuda de memoria. Gestioné Oh, la está muy señal para bueno. que me recuerde lo que tengo No, que hacer, pero en el momento de hacerlo. Esa no tenía idea parte, de que existían aplicaciones como compartidas. Está buenísimo, sí, como para y hacer son ese gratis. tipo de actividades. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre también? Es que cuando uno Mm, aprende cómo hacerse el día más fácil, también uno aprende a cómo hacerle la vida más fácil al resto. Entonces uno también aprende a cómo gestionar los hábitos de otras personas. Y ahí hay un límite ético que es bien importante. Yo a las personas que les enseño todos estos temas, les hago saber de que es una herramienta que, que hay que usarla con bastante responsabilidad, porque uno tiene que... Yo le digo a la gente que en general, que le enseña a la gente con la que trabaja, cómo se desarrollan los hábitos, para que la gente esté consciente de que cuando uno está gestionando los hábitos de otras personas, sepan por qué lo están haciendo y les haga sentido, porque si no, mm. uno puede manipular muy fácil. Es una herramienta que, de hecho, cuando uno aprende a gestionar el entorno y lo hace muy bien, tú puedes empezar a gestionar el entorno de otras personas para que se comporten de cierta forma. Y eso es súper malo. Cuando tú lo haces, cuando la gente en el fondo empieza a hacer cosas de manera inconsciente porque tú las gestionaste, le gestionaste el entorno. Eso es lo que están haciendo hoy en día Mm. organizaciones en las redes sociales, de consumo, que están buscando que uno se comporte de cierta forma. Como en el supermercado, que el pan está en la al fondo del supermercado para que uno pase por todos los otros Exacto, productos y termine comprando más que el pan que iba a comprar, ¿no? exacto. Entonces hoy en día es mucho mejor usar como aplicaciones donde tú compras en línea las cosas. La lista también Mm, ayuda. Cuando hay una lista de cosas por comprar, comprar solamente con lo que está en la lista. Cosas así. Pero en el fondo yo diría que mientras más gente aprenda a desarrollar sus hábitos, más herramientas vamos a tener para que cada uno tenga control de sus vidas. buenísimo, Yo buenísimo. creo, yo creo que a futuro va a ser difícil que alguien te diga que tiene 100% control de su vida si no sabe cómo gestionar sus propios hábitos. Mm, mm. Entonces, Porque en ese escenario estamos. está buenísimo, porque desde el principio que tú compartías esto como que está debajo de esta como pirámide de donde están las competencias arriba y todo lo demás, los resultados que son los objetivos, pero como que encuentro que no mucha gente sabe lo que está realmente primero, que es como la parte invisible, lo que está como debajo del suelo incluso, que está conectado con Sí, los hábitos que producen todo lo de arriba, ¿no? sí. De hecho, yo te lo puedo Mm, comentar un poco de otra forma. Yo lo veo súper visible porque los hábitos son muchas veces, al ser conductas, son observables. mm, mm, Eh, el problema que hay es que la palabra hábitos es muy común, todos la usamos. En el día a día todos decimos la palabra hábito al menos una vez al menos una vez a la semana, yo creo que todos decimos la palabra hábitos. Es como en las ujú. reuniones en las organizaciones.
El tema es que como que mucha gente no se cuestionaba que uno podía gestionar sus hábitos, Mm, que hay métodos para esto, que está el método Asimoria. Entonces cuando yo hablo con esto con la gente, como todavía es muy nuevo, le hace mm, sentido. Por lo mismo también me contratan. Pero es como que primera vez que alguien les dice, oye, tú lo puedes gestionar a nivel organizacional para solucionar el problema de la adherencia, para ver hábitos de estudio, que los hábitos de estudio te ayudan a mejorar las tasas de retención. mm, También te pueden ayudar, hay un proyecto que estoy viendo con un colegio para desarrollar, definir y desarrollar hábitos dentro del aula para mejorar el ambiente en aula, por ejemplo. mm, mm, Hay personas que me han contratado porque tienen problemas con sus procesos de venta. Y el problema que tienen no es que no sepan los contenidos de un proceso de venta, son ciertos hábitos que dentro del proceso no están desarrollados que hacen de que el proceso no tenga los resultados que quieren. Por ujú, ejemplo, hábitos que tienen que ver con encontrar siempre potenciales leads, eh, claro. aparte de cerrar venta. Entonces, como que se puede aplicar en muchas cosas. Mm. Pero es súper visible. Lo bueno de ser visible es que para una persona que ya sabe cómo se puede hacer, puede apoyar muchas otras personas a desarrollar sus hábitos. Y uno a sí mismo también. Buenísimo. Esteban, habías compartido, ¿no es cierto? Habíamos también hablado de esto del BNI, porque uno de tus hábitos es el hábito, ¿no es cierto?, de crear conexiones, red de contactos, ¿no es cierto?, conocer personas de manera frecuente. Sí, Me encantaría preguntarte como tu experiencia en BNI. sí. Miren, BNI es una organización a nivel mundial de networking, donde nos juntamos emprendedores, empresarios, líderes de equipo a hacer crecer nuestras organizaciones, nuestro Mm, emprendimiento, nuestro negocio. Y tiene una metodología bien estructurada que es bastante efectiva. Y a mm, mí esta red de apoyo me ayudó mucho a que Hábitos del Día hoy en día esté donde esté, porque yo cuando volví el año pasado, en mayo, a Chile, yo me puse una meta y dije, ya, si no logro esta meta, hasta aquí no me llega el emprendimiento, me empleo. Yo soy un emprendedor también, igual un poco como... Yo nunca tuve problemas con mi jefe. Yo no mm, tengo ningún problema con ser empleado. Yo tuve que emprender porque cuando tuve esta idea que hoy en día es Hábito al Día y el método Asimore, no encontré una organización que tuviese como una visión de esto como la que yo estaba buscando. Como que ahí habían organizaciones que mm, trabajaban temas de hábitos pero sin método. No eran tan mm, metódicas. claro. No tenían la visión escalable tampoco. Entonces yo tuve que emprender porque no me quedó otra. Mm, Y cuando empecé a emprender, empecé a ver esto y me metí a BNI porque me gustó la dinámica, la energía que hay dentro de todos estos grupos. Es un grupo donde entre todos nos apoyamos. mm, Ese apoyo, hay un valor que se le llama el ganar dando, que en el fondo hay mucha gente que me ayudó sin pedir nada a cambio. Y así también uno está ayudando al resto. Entonces, estas entrevistas que yo hacía con gente por curiosidad para aprender, como que acá había un mundo de gente que también lo hacía. Y fue como buenísimo, así como yo les decía, oye, le llamamos uno a uno, son estas reuniones, le llamamos uno a uno, y son reuniones más o menos estructuradas que lo hacemos para apoyarnos, pero era como, oye, acá puedo conocer mucha gente y que me va a dar parte de su tiempo para apoyarme. Y yo también los terminaba apoyando a ellos, a ellas. ujú, Y esta organización, yo iba derechito a quebrar. Y a los mm, pocos meses empecé a ver retorno de la inversión por trabajar esta red de contacto. Y hoy en día Hábitos al Día existe en parte gracias a esta red. Así que ahí saludos al BNI Expande, que es uno de los grupos más nuevos en Chile. Que hoy en Ajá. día, a partir de la próxima semana, voy a ser el presidente del grupo. Me eligieron presidente. Un desafío Presidente del grande, un honor grupo. grande. Sí, sí. Yo Oh, qué llegué y era buena. el que manejaba el Zoom en las reuniones ¿Ya? y ahora soy el presidente. Pero es trabajo bien gratificante, uno aprende Ajá. mucho. Mm, Es increíble la cantidad de cosas que puede aprender por estar en contacto con emprendedores de ámbitos y negocios tan distintos. Yo nunca lo había mm, imaginado. Yo siempre me relacioné con gente muy metida en el mundo de educación. Y cuando me empecé a meter con gente que estaba metida en el mundo de la salud, de la parte pública, de la construcción, de negocios que tú ni te imaginabas. Así hay un tipo con un negocio de drones, otra persona bueno, de lo que te imagináis. Eh, y es increíble lo que uno puede aprender, no solamente por el tema de las ventas, sino ujú, que también en cómo mejorar tus productos. Y algo que me ayudó mucho a esta red es que
yo tenía muchos servicios de apoyo a organizaciones, pero que son difíciles de vender porque son de alta facturación y que es muy fácil que se quemen en la puerta del horno en cualquier momento. Ya. Por ejemplo, la persona, tu contraparte, después de vacaciones renunció, se cambió de trabajo o la cambiaron de rol, el proyecto queda ahí dando bote hasta que alguien lo tome. Ujú, Pero la gente de la red me empezó a pedir mentorías uno a uno, y puede acompañar a personas de distintos rubros, por ejemplo, de temas de ujú, clima, en edificios, de temas de tecnología, dueños de empresas, desde una constructora también, entre otros. Y todos, cuando hacíamos las mentorías, que en cuatro sesiones les enseñaba el método Asimore y trabajamos hábitos productivos, todos me decían después de 2, 3 semanas que tenían estos beneficios que te comentaba, de que estaban más tranquilos, estaban produciendo mejor, que había una mejora no solamente en la productividad, sino que también en el bienestar. Y ahora lo que esta red me impulsó es que esta mentoría la haga grupales. Entonces, ahora, después de Semana Santa, voy a lanzar por primera vez un grupo donde ya tengo entre 8 o 9 personas inscritas para ujú. hacer un curso de e-learning, donde van a ser 6 sesiones sincrónicas, más videos, lecturas, que cada uno los puede hacer en línea en su tiempo, para Ujú. poder desarrollar en comunidad nuestros hábitos productivos. Después, Eso es lo que se viene. eso es lo que se viene. Qué buena. Porque justo te iba a preguntar como en qué situación está hoy día, hábitos al día, como ya creo que Tuve que como que cambiar la me... estrategia. La estrategia Ajá. mía era, yo iba a tener como 4 o 5 proyectos muy buenos empezando en marzo, pero todos están medio estancados. Ya. Y tuve que cambiar la estrategia, entonces ahora me voy a dedicar a estos cursos este curso va a ser altamente escalable. Yo tengo una plataforma donde voy a poder disponibilizar ahí los videos, en algún momento va Mm, a ser 100% online también. Yo ahora lo estoy haciendo sincrónico, en grupo, porque hay ciertas mm, cosas de vivir en grupo, en comunidad, que quiero aprender y ver qué tan perfecto. potente es eso. Y es más escalable y la idea es que esto sea a nivel mundial. Lo otro que me va a pasar Mm, también es que es un servicio, un producto que es más fácil de vender. Entonces, lo que hay detrás de esto es que los dueños de las organizaciones, los líderes de los equipos, después en general me piden que los acompañen a hacer estos procesos con su equipo. Entonces, ya me qué, conocen, ya saben los beneficios y es mucho más fácil de poder apoyarlos. qué Entonces, buena. también es como una Mm, estrategia de venta. ¿Por qué? Porque es muy mm, importante también saber vender y también venderse. Esto lo comento ahora para las personas que están buscando trabajo. ujú, Tienen que convencerse que ustedes vienen a hacerle bien a este mundo. Y para que la gente tenga la oportunidad de que pueda contar con estos beneficios que tú vienes a traer a la organización, a tu emprendimiento, a tus clientes, tienes que vender, te tienen que comprar. Esos son los lenguajes que se usan. Hay mucha gente que no le claro. gusta hablar de plata, que no le gusta hablar de ventas, que es como la Mm, parte mala. Pero en el fondo, tú tienes que estar convencido que tú vienes a hacer bien a la organización y que te tienen que elegir a ti. Para que te mm, elijan, claro. eh, se llama marketing venderse, pero tienes que mostrar bien el valor que vas a aportar. Qué buena. Entonces, si tú estás buscando trabajo, detecta bien qué es lo que tú vienes a aportar. Por ejemplo, Mm, cosas que no son técnicas. La gente contrata a la gente que es buena leche, que son buenas personas, que son transparentes, que quieren compartir, que quieren que no se llevan el conocimiento y no lo comparten. mm, Personas que se adaptan al cambio, que en el fondo les gusta aprender, que les gusta conversar, que tienen buena afinidad. Las partes técnicas, las empresas hoy en día te pueden formar, salvo algunas que quizás no tienen los recursos para hacerlo, pero las mejores empresas en el mundo te forman mm. en la parte técnica. Lo difícil es la actitud. Doy mucha Y fe a eso en realidad porque, bueno, solamente un paréntesis. Em, Porque hablé con una persona que era reclutadora y decía esto como lo que tú dices es como buena leche. Ella lo decía como de que si ella tenía dos candidatos a un puesto y los dos candidatos tenían las mismas competencias, habilidades, formación, etcétera, pero uno tenía mejor buena onda o caía mejor, tenía mejor actitud, energía, etcétera, ese era el que al final tomaba el puesto, el cargo. Entonces, claro, es muy verdad eso. yo hay una pregunta que de repente le hago a la gente y que es una pregunta que voy a hacer a futuro si es que contrato a alguien, que ahora no sé si decirla porque ahora la gente sabe la respuesta. Bueno, tendría que encontrar otra. Es que yo les Vale. podría decir, oye, tenéis un deadline, un plazo que se cumple mañana. Ujú, Y una persona, X,
te escribe diciéndole, oye, necesito que me ayude unos minutos en esto, que es bien urgente. Tengo mi plazo mañana. ¿Qué le decís? ¿Que puedes o que no puedes? Yo contrato a la persona que dice que puede y que, Mm, que, 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 que está dispuesta a apoyar a otra persona a pesar de que quizá esto le juega un poquito en contra. Pero por ciertos mm, minutos, si la mm, persona, si son pocos minutos, si al final deja todo votado por ayudar a otras personas, pucha, y no cumple con lo que se compromete, también es un problema. Pero en claro. general, la persona que esté como con la disposición de decir, ¿sabéis qué? Déjame ver si te puedo ayudar, déjame ver si puedo mover Mm, algunos compromisos, si puedo negociar, tengo un plazo mañana, pero lo voy a tratar de renegociar. Si una mm, persona con la que yo trabajo me dice, Esteban, ¿sabéis que tengo este compromiso por alguien me está pidiendo ayuda? ¿Podría entregártelo pasado mañana? Y si es que se puede, perfecto. mm, mm, Eh, Eso es como un valor que yo encuentro que hoy en día tiene que ver con la colaboración, de que uno esté dispuesto a pedir ayuda, pero que también que uno esté dispuesto a ayudar. está buenísimo. Así. Eso Y es como un valor que yo igual estoy buscando a futuro, porque yo también entiendo la vida así, de que uno de repente por ayudar a otros también, para poder apoyar a otros bien, igual uno tiene que mm, transar parte de su planificación, porque uno no tiene la planificación a las 12 del día voy a ayudar a una persona. No, claro, eso llega nomás. está buenísimo. Y bueno, entonces es que esa justamente era una pregunta muy relacionada a lo que lo que tú estás compartiendo ahora. Te voy a preguntar como a tu visión a futuro este año, eh, de cómo ves esa visión de hábitos, eh, de lo que tú estás haciendo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Perdón, perdí la palabra. ¿Hábitos al día? Sí, habito al día. Que eso es, ¿no es cierto? Como lo que tú comentabas de pasar de los uno a uno a quizás los grupales, que se, se sigan dando eso, de la plataforma que vas a estar construyendo, ¿no es cierto? No sé si hay algunas otras como ideas o cosas que vayas a seguir haciendo a futuro. Eh, O eso es lo mi, medular. mi visión de hábitos al día es que esto sea una plataforma reconocida a nivel mundial donde la gente pueda aprender a Mm, desarrollar sus hábitos productivos, ya sea por sí mm, sola o en comunidad, o en comunidad digo a nivel organizacional o con otras personas que uno conozca. ujú, Esa es como mi visión. Para lograrlo, hoy en día tienen que haber ciertos productos digitales, como lo que te comenté, el claro. curso B-Learning, cursos online. Hasta ahora estoy haciendo asesorías porque estoy muy preocupado de aprender también cómo solucionar los problemas. Una vez que Mm, encuentre cómo todo esto va solucionando ciertos problemas, porque hábitos están en todos lados, entonces no es lo mismo un hábito que tiene que ver mm, con un proceso de ventas, con un proceso para encontrar trabajo, con un proceso para la planificación diaria, con estudios, son mm, distintos. Entonces, por ejemplo, para los hábitos de estudio, uno tiene que aprender también estrategias de aprendizaje. Los hábitos de estudio es uno de cientos de estrategias de aprendizaje. De claro. hecho, aprender para enseñar es una estrategia de aprendizaje. Y Mm, entonces, como que cada hábito y proceso puede ser un mundo. Entonces, mm, estoy metiéndome con asesorías, con consultoría, que no es escalable, para poder aprender cómo resolverlo de manera que a futuro lo pueda hacer más escalable. Y con lo que mm, sueño es ojalá tener alguna app o algún servicio, algo así, que ujú, permita a la gente aplicar el método así muere. Que eso ya lo tengo comprobado. mm. Toda la gente que aprende a definir, monitorear y reflexionar sobre sus hábitos tiene un método para poder desarrollar el hábito que quiera y poder lograr su identidad y sus propósitos de vida. Buenísimo. Y Esteban, ¿dónde la gente te puede contactar? ¿Dónde te puede seguir? Mira, está en hábitosaldía.com. Yo Ujú. les recomendaría a todos que ingresen y hagan clic en el newsletter, se inscriban con Ajá. su correo. En la página web van a encontrar también mi correo, es contacto@habitosaldía.com. Estoy como Hábitos al Día también en redes sociales como Instagram. En Facebook se llama habitosaldía.yourhabits. Y en YouTube también me van a encontrar con Hábitos al Día con hartos contenidos. Pero la página web, ahí está todo. En la página web, de hecho, al final de la página salen todas mis redes sociales, estoy en LinkedIn también. Y así como tú lo hiciste, me pueden escribir también por Ajá. cualquier medio y feliz de ayudar. Y también vamos a estar agregando toda esta información que tú dices en la descripción del podcast. Yo de verdad, Esteban, agradecido de que hayas participado en este espacio. Feliz Eh, de ayudar. Pide ayuda cuando lo quieras. Compartiste cátedra en cuanto a tu método, en tu expertise de hábitos, que de verdad como que me explotó la cabeza. Todavía voy a tener que seguir Gracias. procesando todo lo que compartiste y no sé si quieres añadir algo más.
¿Qué más? ¿Qué más? No, primero dar las gracias a todos los que estuvieron escuchando unos minutos, sobre todo a todos los que llegaron hasta acá. A ti, Miguel, también por la oportunidad, siempre feliz de ayudar. Te dejo invitado a una de estas reuniones que te comentaba y te puedo invitar Ajá. también, ahí sigamos hablando. Es una buena experiencia poder sentirse que uno está con más gente que quiere que te vaya bien. ¿Qué le Mm, diría a la gente en general? Rodéense de gente que realmente sientas que quieren que te vaya bien. mm, ¿Qué significa esto? Hay mucha gente que dice, no, estas personas no me apoyan porque todo el rato me dicen que no. Esas personas muchas veces son buenas porque te dicen que no lo hagas porque no quieren que te vaya mal. Entonces uno puede aprender mucho de estas personas y decirle, oye, pero ¿por qué no crees que lo haga? ¿Qué riesgos hay? Y te van a decir una información valiosa, pero es porque quieren que te vaya bien. mm, Entonces mucha gente, uno solamente escucha a la gente que dice que sí. Escucha de repente a los que te dicen que no, porque no necesariamente porque quieren que te vaya mal, sino que quieren que tengas cuidado. Eh, claro. y yo diría que uno de los secretos así para el éxito para cualquier persona, no conozco a nadie casi que le Ujú, vaya bien sin un grupo de gente alrededor que les celebren y los vayan apoyando. Y que mm, cuando uno de repente no anda muy bien, llegan y te dicen, oye, no andáis muy bien, pues, ¿qué te pasa? mm, Así que eso, ródense de gente que crean que te vaya bien. Yo eso hice ahora con este grupo de emprendedores, con mi familia, con mis amigos. Eh, He tenido mucha suerte de conocer gente muy valiosa que día a día me hacen saber que quieren que me vaya bien. claro. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, invitamos a toda la gente a seguir, a seguirte a ti, Esteban, en tus redes, en tu página web, en la newsletter. Y muchas gracias a todos por vernos y nos vemos en el siguiente video. Gracias, Esteban, por haber participado. Gracias a ti por todo.